Floricanto presenta. Por añadidura, cosas de Dios para la gente sencilla. El podcast de la Diócesis de Saltillo. Por añadidura, de la perícopa de Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura, lo demás se te dará. Este podcast pretende agradar a Dios catequizando. Comparte si te gustó por añadidura, y si no fue de tu agrado, pues fuera soberbia y compártelo a propios y extraños. Sexto capítulo, Leyendas Negras de la Iglesia. Estamos muy contentos porque nos acompaña el Padre Josué García Agustince. El Padre Josué es párroco de esta diócesis en San Alfonso María de Ligorio. ¿Es verdad, Padre? Así es. ¿Desde cuándo estás ahí, Padre? Ya 5 años. Son muchos. Fíjate que los destinos que he estado han sido de... El primer destino fue el seminario, fueron 6 años y medio, y este es mi segundo destino. ¿Y en el seminario qué hacías, Padre? Era director académico y prefecto de disciplina de filosofía. O sea, estabas ahí con el... O sea, dabas clase y también regías ver cómo estaba la disciplina de los chavos, el ¿no? Instituto de Filosofía, que en ese tiempo era el que más alumnos tenía. Ok. Entonces, cuando estuvimos en la dirección académica, me gustó mucho ese trabajo, primero porque yo siempre tuve vocación de maestro, más que pues se me atravesó el seminario. Y así es que haz de cuenta que ahí lo que hicimos fue la incorporación de los estudios de filosofía y de teología a la Secretaría de Educación Pública. Y pues esa fue una gran satisfacción, ¿no? Porque ya desde que yo era seminarista se hablaba de eso, pero pues no se concretizaba, ¿no? Y obviamente, bueno, pues no fue un trabajo mío solamente, ¿no? Yo creo que es un trabajo que está detrás de todos los que fueron prefectos de estudios, directores académicos. Y bueno, pues ya me tocó ahí coronar el asunto. Y estuvo muy bien, entonces, pues prácticamente yo pienso que por eso duré mucho tiempo, porque, o sea, nos tocó iniciar el proceso y darle estabilidad. O sea, y el gusto por la cátedra, ¿no? Enseñar a los demás. Sí, estudiar y no, luego exacto. poderlo compartir, ¿no? Porque no es fácil. Hay gente que tiene esa vocación, pero hay gente que de plano. No, a mí me encanta, Yo estudié en la Pontificia y la especialidad fue teología, pero siempre me han encasillado en filosofía, No sé por qué. Así es que, y no tengo título de filosofía. Yo no tengo título de filosofía. Tengo solo el título de teología, ¿no? La maestría en educación. Pero siempre lugares donde me invitan a dar clases es filosofía. Inclusive, bueno, en ese tiempo tuve la oportunidad de dar clases en algunas universidades públicas y privadas de aquí de la ciudad. Y eran clases de filosofía. Y hasta la fecha, O sea, ahorita sigo dando clases en el seminario. De filosofía. Sigo dando o sea, ya estás encasillado. Ya, y la teología, que era mi fuerte, pues como que... Bueno, ahí para la gente del seminario que oiga, que también es bueno para la teología, o en donde está especializado también. Padre, en San Alfonso María de Ligorio, ahorita vamos a hablar de lo que son algunas leyendas negras de la Iglesia, en especial sobre la Inquisición, darle el punto exacto que debe de ser. O sea, no es una leyenda negra, pero tampoco es una leyenda rosa, digamos, sino darle, saber el contexto de lo que sucedió y hablar objetivamente y según los historiadores, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? En aquella época en donde se dio esto de la Inquisición, porque luego nada más sabemos cosas malas, que fueron en realidad pocas, a diferencia de las cosas buenas, que fueron muchísimas, ¿verdad? Fíjate que toda esta desinformación, así lo llamaría yo, y titularía, yo quisiera que titularas este podcast Inquisición sobre la Inquisición, ¿no? O sea, vamos a tratar de hacer un juicio acerca de la Inquisición, obviamente con los hechos y con los datos. Todo esto surge a partir de la leyenda negra hacia España. Acuérdate que sobre todo a partir de mitad del siglo pasado es cuando empieza a surgir toda esta aberración hacia lo que oliera a español, ¿no? Y sobre todo acá en el Nuevo Mundo, ¿no?
Y acá en el Nuevo Mundo pues se le empezó a dar mucho auge a toda esta propaganda. Pero no solamente viene de ahí, fundamentalmente viene de una cuestión protestante, de la Reforma Protestante. Acuérdate por ahí que el nieto de los reyes católicos, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, ¿no? Pues obviamente está en pugna con Inglaterra, ¿no? Y de ahí viene una leyenda negra de tratar de hundir completamente a España, ¿no? Y entonces en la literatura protestante se empieza a dar un auge así muy fuerte, sobre todo en el tema de la Inquisición, en el tema de las cruzadas. Estamos hablando de 1400, 1478 es cuando empieza el Tribunal del Santo Oficio en España, y con Carlos I, bueno, pues ya en va a el venir. contexto de que Inglaterra se estaba protestantizando. Sí, 1517 es cuando ya podemos decir que la Enrique Reforma VIII protestante triunfa, y que por lo tanto Europa ya se ve dividida, ¿no? Ya está dividida en la cuestión del cristianismo. Ya me acordé, es cuando se utilizan lo que es la imprenta y empiezan con los primeros libros, ¿no? Exactamente, de hecho lo vamos a ver un poquito más adelante. O sea, padre. Gutenberg va a ser el arma de la Reforma Protestante, por una parte para poder acceder con la Biblia al pueblo, que eso es algo muy positivo, ¿no? Claro. Pero también por otra parte se empieza a surgir toda una serie de literatura en contra de España, porque pues hay este límite, esta aberración, ¿no? Aberración hacia todo lo que olía como a español, ¿no? Pero en realidad fueron más crueles, según los hechos, o sea, no es una cuestión que me está motivando a mí por cuestiones religiosas o por cuestiones emocionales, no, los hechos nos marcan que la Inquisición protestante, que no se llamaba así, pero que existía, fue mucho más cruel que todo lo que se dice de la cuestión católica, ¿no? Okay. Luego hay por ahí hoy en día toda esta serie de documentales, ¿no? Por parte del History Channel, del Discovery Channel y bueno, pues todos los que nos están escuchando, viendo, vea usted cuándo surgen estos documentales, en torno a la Navidad y en torno a la Semana Santa. O sea, es cuando vas a encontrar en todas estas canales de paga, pues todos estos documentales acerca de los evangelios apócrifos. Yo lo que le digo, por ejemplo, allá a la feligresía, le digo, qué bueno que los lean, ¿verdad? Pero lee primero los canónicos. O sea, a lo mejor nunca has leído el Evangelio de Marcos, que es el más cortito, ¿verdad? Y andas leyendo que el de San Judas, el de Felipe, y el de no sé Felipe, y el de la Magdalena, ¿no? Que si estaba enamorado. Cosas que en realidad no afectan en nada al dogma católico. Absolutamente en nada. Que son escritos que sí existen, pero que la Iglesia, claro, en su sabiduría, durante tantos siglos, vio que no eran inspirados en el Espíritu Santo. Exactamente, ¿verdad? No cumplen con los requisitos para que sea considerado como un libro inspirado por Dios. Aparte que están muy lejanos, o sea, estamos hablando de escritos sobre todo del siglo III, siglo IV, algunos del siglo V, y que por lo tanto entre más lejano, obviamente la veracidad hay que ponerla en cuestión de duda. Ahora, acuérdate también que por ahí los evangelios apócrifos nunca surgieron como un ataque a la iglesia. O sea, nunca fue así de, me voy a poner a escribir un evangelio y le voy a poner evangelio de Santo Tomás, evangelio de la... para ir en contra de la... No, al contrario, está en pleno siglo II, pleno siglo III del cristianismo, surgiendo una corriente filosófica que se llama el gnosticismo. Okay. ¿Sí? Pablo, acabamos de celebrar la conversión de San Pablo, ¿no? O sea, este hombre que tiene esta visión de salir del pueblo, de predicarle solo al pueblo de Israel para salir a los paganos, concretamente al mundo helénico. Y oye, pues los grandes clásicos de la filosofía no tienen ni 150 años que han pasado, ¿no? O sea, Sócrates, Platón, Aristóteles, entonces está en auge toda esta cuestión de las escuelas filosóficas. Y aparte escuelas filosóficas que ya se habían desvirtuado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a los sofistas, que sofista es sinónimo de relativismo.
nada fuera de lo que estamos viviendo hoy en día, de relativismo, de mentira, de yo puedo un argumento tuyo convertirlo en algo veraz o en algo falaz. De ahí van a venir las famosas falacias que se estudian dentro de la lógica, por ejemplo, porque, bueno, pues toda esta corriente, estas corrientes se van a ir desvirtuando porque ya no les interesa el ser humano como lo era para Sócrates, como para Platón, como para Aristóteles, por mencionar a los tres grandes clásicos. Entonces, entendiendo ahí agarran de algo que es verdad y empieza de algo pequeño que es verdad, lo hacen mentira así grande, ¿no? O sea... Sí, claro. De hecho, los sofistas se rentaban para eso. O sea, es cuando surge la corrupción, lo mencionan así, los contrarios a los sofistas, ¿no? Algunos filósofos contrarios al sofismo, la corrupción de la educación, porque empiezan a cobrar. Entiendo. O sea, en la academia, por ejemplo, la escuela de Platón no se cobraba, en el liceo, la escuela de Aristóteles no se cobraba, o sea, la educación era vista como un arte y como un deber que se tenía para el ciudadano, porque el ciudadano griego, que obviamente va a haber toda una serie de clases, ¿no?, dentro de la escala social, ¿no?, griega, pero el ciudadano griego tenía el deber, el derecho de ser educado en la virtud. O sea, se educaba para la vida, no para un trabajo. Como ahora se hace, ¿verdad? A eso iba. Si tú te fijas, ahorita que hablábamos de los estudios de filosofía, en ese tiempo, estoy hablando de hace 7, 8 años, se abrieron para la gente en general, ¿no? Pues obviamente no había respuesta. ¿Y por qué no había respuesta? Pues porque la filosofía no te da de comer. Sí. La teología tampoco. Y ahora ve las universidades de nuestra ciudad, pues todas son en ingenierías, en cuestiones técnicas, etcétera, pues porque es lo que la ciudad necesita, ¿no? La economía de nuestra región sureste de aquí que de se hace Coahuila tangible inmediatamente, ocupa, ¿no? Entonces te están educando no para la vida, sino para que soluciones un problema inmediato para la economía, para el neoliberalismo. No estoy en contra del neoliberalismo, tampoco soy comunista, pero bueno, pues es una de las desventajas que tiene el neoliberalismo, ¿no? Que te educan para un trabajo inmediato y no para la vida. Los griegos sí, los sofistas empiezan a perder esto. Sofista, ¿de dónde viene la palabra sofista? Sofista, ¿Sofonías? No. No. Fundamentalmente Gorgias va a ser como el Protágoras, ¿verdad? Van a ser grandes sofistas. Pues eso nunca los había escuchado, padre. Bueno, haz de cuenta que hay uno que dice, el hombre es la medida de todas las cosas. Ya. Dime tú Eso si en el siglo XXI no estamos viviendo eso. Entonces, en realidad, muchas de las cosas que vivieron los antiguos griegos, después de 20 siglos, de 21 siglos, los estamos viviendo nuevamente. Viviendo y padeciendo. Es donde va a surgir, por ejemplo, el cinismo. Ok. Sí, ¿verdad? Es una corriente, entonces. Es una corriente filosófica. Que, bueno, pues los cínicos, los cínicos... no nos estamos refiriendo a nadie actualmente. No, es así. Hoy por sí mismo, bueno, es hemos que malinterpretado. Se entiende por cínico, sí, claro, la persona que hace comentarios así con cola, ¿no? Sí. No. El cinismo era una corriente filosófica que surge precisamente para contrarrestar la cultura que se estaba viviendo, sobre todo después de Alejandro Magno, ¿no? Ajá. O sea, Alejandro Magno va a expandir toda la cultura griega, el helenismo, pero es donde viene pues el que las ciudades se empiezan a convertir en cosmopolitas. Véalo usted, ¿por qué hoy no tenemos aquellos grupos juveniles? No sé si tú estuviste en grupos juveniles allá cuando eras chavo, pues que eran de montones, ¿no? Sí, ¿por qué hoy no tenemos eso en la iglesia? No porque la iglesia no esté ofreciendo algo adecuado a ellos, sino porque hoy el mundo a nuestros jóvenes les ofrece una amplia gama de distracciones. ¿Verdad? Sí, hay muchas opciones, ¿no? Claro, muchas opciones. Antes era la única opción que había. O sea, Saltillo hace 30 años no era la ciudad que es ahorita, ¿no? Y obviamente no había opciones, por ejemplo, de cines, de centros comerciales,
de distracciones. ¿Por qué? Pues porque éramos un pueblo. No, ni celulares, Y computadoras. y la única opción que había pues era la iglesia. ¿Y Era dónde la iba la iglesia. raza? Pues iba a la iglesia, ¿no? Sí. Hoy en día ya no. Con una Es lo pelota que está eras pasando feliz. ahorita en Monclova. Ajá. O sea, Monclova, que también ya está creciendo, bueno, ahorita está muy, muy detenida, ¿no? Por esta cuestión económica que están viviendo ahí con AMSA. Pero Monclova, pues siempre se hacía la comparación entre Saltillo y Monclova, ¿verdad? Y obviamente en Monclova había mucha respuesta. Estoy hablando concretamente de la pastoral juvenil, ¿no? Ajá. Y hoy en día ya se está perdiendo eso porque Monclova ya están llegando otras opciones para los jóvenes. Sí, opciones del mundo, ¿no? Sí. Que son más... Así es que bueno, volviendo al gnosticismo, siglo segundo, neoplatonismo, por Sí. eso se le conoce así, o sea, un nuevo platonismo, un redescubrir el pensamiento de Platón, con Plotino, que va a ser el principal representante del neoplatonismo. Con esa filosofía es con la que tiene que convivir el cristianismo primitivo. Y es en donde van a surgir los padres de la iglesia, los padres apologistas, que, dicho sea de paso y con todo respeto, y ojalá alguno de los estudiosos de la patrística, si Sí. tiene algún comentario, Patrística, padres de la iglesia. padres de la iglesia nos corrija, ¿verdad? Es donde van a surgir los apologistas, apología, defensa, pero no la defensa que hoy tenemos. Hoy la defensa es, aquí dice que, ¿verdad?, te vas a ir al infierno y que el fin del mundo. No, era una defensa intelectual. Muchos de esos padres apologistas habían pertenecido a estas corrientes filosóficas. Oradores, ¿verdad? Claro, o sea, eran oradores, filósofos, abogados, ¿sí? Y todos esos conocimientos los emplearon para defender la fe en Cristo, pero desde una óptica intelectual y de diálogo, nunca de al tú por tú, al dime y te diré, no, jamás. Entonces ahí es donde van a surgir los evangelios apócrifos, como una respuesta a lo que el gnosticismo, porque por ejemplo el gnosticismo pues le quitaba a Jesús la divinidad. Entiendo. O sea, decía que Jesús no era hijo de Dios, ¿no? Y si ese es un dogma fundamental del cristianismo, pues obviamente que lo vas a defender, Claro. ¿no? Y por una parte van a surgir los apologistas con todas sus disertaciones, pero por otra parte van a empezar a surgir algunos evangelios apócrifos, y entonces es en donde tenemos estos evangelios que nos muestran a un niño Jesús, pues que desde niño hacía palomitas, ¿no?, de barro, y luego les soplaba y les daba vida, no porque quieran atacar a la iglesia, sino por el contrario, quieren demostrar que el niño Jesús desde pequeño tenía todas esas facultades propias de la divinidad, ¿no? Igual, por ejemplo, estos evangelios que nos hablan sobre todo de San José, de la Virgen María, van en esa línea, ¿no? En esa línea de defender la fe en María, por ejemplo, en José, ¿no? Pero José siempre supeditado a la figura de María, como lo ha sido a lo largo de 21 siglos, ¿no? Siempre tras la sombra de María, ¿no? Sí. Entonces se defendía a María y se tocaba el tema de José. Fíjate, por poner un ejemplo, mucha de nuestra iconografía católica hoy en día de José pertenece a los evangelios apócrifos. De ahí salieron. De ahí entonces. salieron. Entonces tenemos, no sé, tú entras a una casa en donde son devotos del Señor San José Ajá. y te encuentras una imagen de él como un anciano. Bueno, pues los evangelios apócrifos lo colocaban así precisamente porque al momento de ser un anciano, pues ya no podía hacerle nada a la Virgen María, ¿no? Luego trae una vara. Ah, bueno, pues resulta que hay un pasaje en donde los sacerdotes, los ancianos, ¿verdad?, convocan a gente notable del pueblo para ver quién iba a resguardar a María, y entonces les dan una vara, ¿verdad? Y al que le florezca la vara, ese es el elegido para que cuide a María. Es por eso la varita esa que Por está eso, con la flor. exactamente. Que es como un nardo o algo así. Sí, ¿no? sí, un nardo, algo. Sí, creo que es un Ahora nardo. no estoy seguro. Pero... Y entonces, bueno, pues mucha de nuestra iconografía viene también de los evangelios apócrifos, ¿no? Y digo, concretamente de San José. Uno de mis hijos, teníamos nosotros en la casa la figura de San José con el niño Dios.
y estaba la Virgen María también con el niño Dios. Le digo, mira, son dos niños, como que eran hermanitos. Y bueno, pues entonces los evangelios apócrifos van a surgir así, nunca con ese desdén de decir vamos a atacar la fe. Al contrario, el objetivo era defenderla, pero caen en lo legendario, caen en lo fantasioso, ¿no? O sea, mostrarte a este niño Jesús. Sí, usan así. recursos literarios, ¿verdad? Para dar una explicación de defensa, pero digamos no está inspirado para que sea, o la iglesia ve que no son para que estén dentro de la Biblia. Exactamente, ¿no? exacto. No cumple ahí con las características. Ajá. Hay de hecho una carta del Papa Clemente, ajá, que fue de los primeros papas después de San Pedro, ¿no? De Clemente a los Corintios. Que bueno, pues ahí estuvo en discusión, ¿no? Porque inclusive, bueno, en la patrística se estudia esa carta. Estuvo en discusión si entraba al canon del Nuevo Testamento o no. Y bueno, pues resulta que al final no cumple por ahí con los requisitos que se ponen para que un libro sea considerado como inspirado por Dios, pero se encuentra dentro de ese periodo de tiempo. Uh-huh. Entonces tú la lees y te das cuenta de los problemas que había en la iglesia. Oye, padre, entonces, nomás para contextualizar eso, para lo que la iglesia hacía para saber si eran libros para la Biblia, vaya, no es de que alguien lo decidiera y sí, ponlo o no, quítalo, etcétera, sino que fue todo un consenso durante siglos. Sí, claro, sobre todo los primeros 2 siglos de la iglesia es en donde va a empezar esta situación del canon, porque, bueno, pues obviamente la iglesia empieza a crecer, empiezan a circular los evangelios, y es en donde hay que poner un orden. Canon, de hecho, significa eso, ¿no? Regla, regla significa, entonces hay que poner un orden de cuáles son los libros que hay que considerar como inspirados por Dios. A la par con el cristianismo, el judaísmo también hizo su canon, por lo mismo. Porque como el cristianismo empieza a utilizar libros, ¿verdad?, propios del pueblo de Israel, es entonces en donde viene la necesidad de realizar también el canon hebreo. Entonces, junto con el cristianismo, el judaísmo también hizo su canon. Okay. De los libros que ellos consideran también como inspirados por Dios del Antiguo Testamento. Que ya fue cuando Constantino fue el que, digamos, lo recopiló. ¿De todo eso o no tiene nada que ver eso? No. Porque ya ves que... Constantino no sabía nada de teología. No, pues de hecho era hereje, ¿no? Y hasta sí, después, entonces, por eso hay que dicen, no, que es que la iglesia de Constantino... No, hombre, Constantino lo que le interesaba era el billullo, el dinero, los impuestos, ¿no? Ajá. Cuestión política, obviamente, también, como se ha utilizado las religiones, y me atrevo a decir que a todas, a lo largo de los tiempos, por una cuestión política... Pero Constantino se bautiza al final de sus días. Él nunca no convierte más bien el cristianismo en una religión oficial. Solamente el edicto de Milán da un permiso para que ya no se persiga a los cristianos. Entonces el cristianismo hubo unos años que convive junto con la religión romana, ¿no? Y otras religiones que había también ahí, sí, ¿no? Claro. O sea, una Acuérdate más. Que era una más, pues. Los romanos eran como los gringos. Uh-huh. O sea, ¿qué hace el gringo? El gringo llega, ¿verdad? Y al gringo no le interesa en qué crees. Sí, al gringo no le interesan tus tradiciones. ¿Al gringo qué le interesa? El dinero, ¿no? O sea, lo que deje. El libre mercado. Te lo respetan. Adoptan a veces esas tradiciones, ¿no? Uh-huh. Pero eso era lo que hacían los romanos. Los romanos llegaban, conquistaban, dejaban a alguien ahí, ¿no? Como era Poncio Pilato, como era Herodes, ¿no? En los tiempos de Jesús, ahí que administraran, respétales todo, pero que te den los impuestos. Eso era lo que le interesaba al Imperio Romano, ¿no? Entonces era algo así como los gringos, ¿eh? No crean que estamos... Entonces, obviamente, pues, con sus salvedades. Me he interesado, ¿no?, en esto de Constantino,
porque es de donde agarran luego para Sí, atacarnos, ¿no? no, Que, pues ese que ahí inició nuestra religión, ¿verdad? La No, católica. será, eso fue en el 381, Teodosio, el emperador Teodosio, y acuérdate que ya el Imperio Romano está dividido, el Imperio Romano ya viene en declive, sobre todo el de Occidente, el de Oriente, pues va a sobrevivir todavía 1000 años más, ¿no? Se convertirá en el Imperio Bizantino, ¿no? Y Teodosio es el que ahora sí convierte el cristianismo en una religión de Estado. Okay. Pero bueno, pues hasta ahí, ahí está la primera la mera leyenda buena, negra dijo él. de la iglesia. Ya llevamos dos, Ya llevamos los dos. evangelios apócrifos, Ajá. Constantino. Y bueno, pues Constantino no sabía nada de teología, ¿no? Obviamente él le toca Era la mamá, ¿no? convocar Santa Elena. ¿De Constantino? Sí, Santa sí, Elena. sí, Santa Elena, ella era la cristiana. Fíjate. Ella era la cristiana, ¿no? Y fíjate que ahí es curioso, porque Santa Elena, pues obviamente se va a convertir al cristianismo, y ahí es en donde viene pues la búsqueda de las reliquias, ¿no? Y el conquistar Jerusalén, o más bien el resguardar Jerusalén, ¿no? Porque es la Tierra Santa. Y bueno, pues ahí es donde viene el que ella va a buscar en las reliquias de la cruz de Cristo, se topa con la corona, etcétera, ¿verdad? Y obviamente se van a resguardar estas reliquias por todo el mundo, ¿no? Sí. Que yo creo que si hoy juntamos todas las astillas de la cruz de Cristo, pues nos salen como unas 3 o 4, ¿no? O más, ¿no? Eso he escuchado, ¿no? Que Sí. hay muchas reliquias de la cruz de Cristo por ahí Exactamente, que, ¿no? que se le veneran. Eso, fíjate que eso se dio sobre todo en el protestantismo, cuando surge la Reforma Protestante. En la Reforma Protestante, ojo, no quiere decir que en los siglos anteriores, los 1500 años anteriores a la Reforma, no existía esa devoción por las reliquias. Claro que sí, sí existía. Pero sobre todo se le va a empezar a dar auge con la Reforma, precisamente porque si la Reforma niega la santidad, o sea que la santidad de Dios es posible en nosotros los seres humanos. Y acuérdate que hay ahí detrás en el trasfondo hay una doctrina que es la doctrina de la predestinación. La doctrina católica dice que todos estamos predestinados para salvarnos, predestinados, pero la salvación también es una opción personal. Yo opto salvarme, yo decido salvarme, ¿no? Con mi vida, con mis actitudes, etcétera, ¿no? Y la doctrina protestante dice que no, que todos ya somos salvos. No, fíjate que dice que Dios ya tiene a unos predestinados para el infierno. Ah, bueno, esos son unos, sí. Y otros predestinados para el cielo. Sí. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿verdad? Alguna persona puede estar ya predestinada para el infierno, y aunque sea en esta vida una persona sumamente buena, moralmente cumple con lo que Dios le pide, con lo que su fe le exige, pero pues no le sirve de nada porque ya está predestinada para el infierno. Que son los que dicen los testigos, ¿no? Hay un número. Sí. Bueno, sí, los 144,000. Ándale, 144,000. ¿Verdad? Que los testigos de Jehová, pues bueno, ellos ya van a ser ya, obviamente ya de estos últimos siglos, ¿no? Pero la Reforma Protestante eso afirmaba. Entonces, por eso decían, pues la santidad no tiene caso. Porque pues si ya estás predestinado para condenarte, pues qué caso tiene que le eches ganas, ¿no? Sí. Como también una persona que en esta vida puede ser el más desgraciado, pero está predestinado para salvarse. Eso es lo que afirma la doctrina protestante, ¿no? Entonces es en donde se le empieza a dar auge, por una parte, al culto a la Virgen María, porque la Reforma Protestante negaba, bueno, obviamente, la figura de María, hasta la fecha completamente. Y entonces, si tú te fijas y revisamos el periodo histórico de la Reforma, de la Contrarreforma con el Concilio de Trento, es en donde vienen todas estas pinturas tan fabulosas, tan espectaculares de la Virgen María, cantos inclusive a la Virgen María, ¿no? Oraciones, precisamente porque es en donde se le empieza a dar auge. Ahí es donde va a surgir,
Por ejemplo, la devoción en un primer momento se le conocía como Nuestra Señora de las Victorias. Aquí en la diócesis tenemos una parroquia dedicada a esa advocación en Castaños o Nadadores. Nadadores, Coahuila. Y luego se le cambia el nombre a Nuestra Señora del Rosario, la famosa batalla de Lepanto, 1570 y tantos, no me acuerdo de la fecha exacta, en donde, bueno, se le atribuye la victoria. Es una batalla, contextualizar un poquito, batalla de Lepanto que aparece en el Quijote de la Mancha. Si alguien ha leído el Quijote de la Mancha, aparece esa batalla de Lepanto, ¿verdad? En donde Miguel de Cervantes va a luchar o va a estar va a ser un combatiente en esa batalla. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los musulmanes están tratando de ingresar a Europa y obviamente el Papa, junto con todos los reinos católicos, va a hacerle frente, concretamente el Reino de España, va a hacerle frente precisamente en Lepanto, y los cristianos van a salir victoriosos y con ello se impide la llegada de los musulmanes o del Imperio Otomano, ¿no? a conquistar Europa, ¿no? Y se le atribuye a la Virgen, en un primer momento con el nombre de Nuestra Señora de las Victorias, posteriormente se le cambia a Nuestra Señora del Rosario, y por eso la Virgen del Rosario se celebra un 7 de octubre, porque la batalla se libra un 7 de octubre de 1576. Creo que es el 76, pero sí es 1500. Ajá. Sino que se ponen ahí van ¿verdad? ya cuatro leyendas negras. A ver, 4 leyendas. Empezamos por los Evangelios apócrifos. Ajá. Y luego Constantino. Ajá. Y ahora el culto a las reliquias, que bueno, pues obviamente hoy en día está cayendo un poco en desuso, Sí. el conservar las reliquias de los santos. Sí, me he dado cuenta de eso. Sí, ya no se les da una promoción, pues porque ya no tenemos, como en aquel tiempo, esto que estaba enfrente, que era la Reforma Protestante, negando la santidad, negando la virginidad y la maternidad divina de María, y atacando obviamente la doctrina católica, ¿no? Ahí es donde se le da auge, y es entonces en donde empiezan a surgir pues todas estas. Acabamos de celebrar enero, ¿no? Bueno, estamos a finales de enero, los Reyes Magos, y en Colonia se tienen las reliquias de los Reyes Magos, ¿no? Colonia, Alemania, ¿no? Bueno, van a surgir en este periodo. En todo este periodo es en donde se les da auge, en donde se empiezan a construir grandes catedrales para resguardar las reliquias de los santos, ¿no? Mira. Por eso las grandes catedrales. Sí. Bueno, es Y parte góticas, parte de, Ajá. obviamente vienen de un poquito más atrás, ¿no? Sí. O sea, tenemos catedrales del año 1000, 1100 aproximadamente, pero en el periodo de la Contrarreforma es en donde surgirán grandes templos, grandes urnas, por eso a los santos, las reliquias de los santos pues van a estar no sé el nombre exacto, no sé si sean ostensorios, no sé cómo se le llama, en donde se resguardan las reliquias de los santos, pues con metales preciosos, ¿no? Precisamente para exaltar la santidad que negaba la Reforma Protestante. Órale. Total, que íbamos a hablar Oye, de pues qué Inquisición, y ya bonito, nos íbamos fuimos a hablar por de un lado, Inquisición. Pero qué bueno que nos estás poniendo en contexto con todo esto. Yo todavía me quedé muy sorprendido con esto de por qué salieron estos escritos, que la palabra apócrifo, no creo que les ayude mucho, ¿no? Porque pensamos que es una palabra negativa, y no es una palabra negativa. Significa prohibido. Y bueno, hace rato hablábamos del canon, pues obviamente lo contrario al canon es lo prohibido, ¿no? Lo contrario a la regla es lo prohibido. Es como aquí en nuestra ciudad, ¿no? Podemos tener leyes para la convivencia social. Ajá. Si tú haces lo contrario, estás haciendo lo prohibido. Okay. Bueno, por eso surge este término de apócrifo, significa eso, Que es prohibido. precisamente para que la gente no se confundiera Exactamente. con los evangelios. Exactamente, pero en ningún momento tú ves esos documentales. No había dolo. No había dolo, y que la iglesia andaba como loca, ¿no? Desesperada, buscándolos y quemándolos y resguardándolos. Pues no. Sí, o sea, va uno a las tiendas o a las librerías
donde venden novelas, digamos, bestsellers, ¿no? Que de cualquier cosa, y siempre viene una sección de los apócrifos, de lo que dijo tal persona, etcétera, etcétera, y que la iglesia no quiere que sepas, y que bla, 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 ¿no? Tanta cosa. Sobre todo, acuérdate que esto va a tener mucho auge ya en nuestros tiempos, primero gracias a Hollywood, ¿no? Que Hollywood va a tomar el tema del fin del mundo y nos lo va a presentar de una manera catastrófica, de una manera destructiva, cosa que nada tiene que ver con la revelación divina, ¿no? O sea, yo creo que no necesitamos que Dios venga y nos aviente bolas de fuego. Nosotros nos estamos acabando este mundo tan precioso solitos que Dios nos dio, ¿no? No hay agua. Aquí están los vecinos de Monterrey, ¿qué onda? ¿Verdad? No tienen agua. El mismo problema está surgiendo ya en la Ciudad de México y la zona metropolitana. Saltillo, dicen que tenemos reserva para unos 15, 20 años más. Entonces, yo creo que no necesitamos un Dios cruel, destructivo, que nada tiene que ver con la visión católica, ¿verdad? Que venga, que nos aviente bolas de fuego, que nos destruya, que desate su ira, su rigor. Otra leyenda negra. Otra leyenda negra, sino más bien nosotros mismos nos estamos acabando este mundo. Y bueno, es que no sé si tocar esos temas, o sea, veamos nuestra ciudad. Tócalos, ¿no? total, lo estamos grabando, si vemos que ya le nos cortas, vamos por ahí, pues le cortamos, le editamos. O sea, veamos nuestra ciudad, ¿no? O sea, no somos ciudades que estamos planeadas, planificadas, que no tenemos cultura de el reciclaje, de utilizar, por ejemplo, las fuentes naturales de energía. O sea, no tenemos una cultura de eso, no tenemos una cultura de tratar las aguas residuales. Eso no existe. O sea, hoy en día ya porque pones un arbolito, pues ya es amigable con el medio ambiente, ¿no? Pero yo creo que la cuestión del medio ambiente, el Papa Francisco en Laudato Si, le ha dado o sea, es uno de sus temas fundamentales de su teología y de su magisterio. Y por ahí está, ¿cómo se llama? El tema que es más de fondo. O sea, no es nomás pongo un arbolito porque hice, no sé, un carril. Porque viene parte de Delfín, ¿no? Exactamente, ándale, o sea, porque se confinó un carril para que andes en patines, en bicicleta, y ya somos amigables con el medio ambiente. No, eso es... Va más allá. Va más de fondo. Como tú dices, más de fondo que de forma, claro, ¿no? Claro. Que en donde nuestros políticos, en sus momentos que están en el gobierno, pues hacen ciertas situaciones, sí, claro, ayudando, pero más, como tú dices, es de forma, porque pues bueno, tienen poco tiempo para gobernar, entonces no pueden hacer muchas cosas. Bueno, son cosas un poco más sí, ya se nos salen de las manos, etcétera, ¿no? Nos salen de las manos. Por añadidura, cosas de Dios para la gente sencilla. El podcast de la Diócesis de Saltillo. Por añadidura, de la perícopa de Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura, lo demás se te dará. Este podcast pretende agradar a Dios catequizando. Comparte si te gustó por añadidura, y si no fue de tu agrado, pues fuera soberbia y compártelo a propios y extraños.